Así es. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es el riesgo país? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Hay muchas generaciones de millennials que apenas escucharon hablar de este concepto. El riesgo país básicamente es, en términos estrictos y técnicamente, es la sobretasa que paga Argentina por endeudarse respecto a lo que paga Estados Unidos, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de un riesgo país, por ejemplo, de 1000 puntos, lo que estamos queriendo decir es que Argentina tiene que pagar en promedio 10% más por colocar bonos en el exterior que lo que paga Estados Unidos, ¿sí? Es una medida comparativa, entonces. Es una unidad comparativa, en realidad, cuando lo tomamos en valores de puntos básicos, como se denomina, lo que hacemos es comparar, bueno, países similares con riesgo crediticio similar, a ver cómo está Argentina respecto a esos pares, digamos. Sí. Obviamente nunca vamos a pretender que Argentina coloque a tasas de rendimiento como Estados Unidos, que es un país desarrollado, pero sí nos comparamos con los mercados emergentes, otros países emergentes. Y ahí entra a jugar Argentina, ¿no? Argentina hoy te pagar un costo muy alto para ir al mercado de deuda voluntaria si así quisiera. Digamos. Claro, esto es, Argentina necesita financiamiento, si va a los mercados exteriores va a tener que pagar esta sobretasa, como una especie de penalización porque es un país de riesgo. Sí, a ver, estos 950 puntos básicos que empezaba a ser bloque, evidentemente es algo inalcanzable porque si un país endeuda 950 más lo que se endeuda a Estados Unidos, que es alrededor del 2,5%, estamos hablando que Argentina como mínimo tendría que estar pagando 12-13% por colocar bonos. Y eso es inviable para cualquier programa financiero sustentable de largo plazo. Pero también como contrapartida el riesgo país es la confianza que tiene el inversor sobre un país. ¿Sí? El inversor extranjero o el inversor local. ¿Lo mire también al riesgo país? Sí, exacto, porque el riesgo país surge del rendimiento, es una cartera de rendimientos que tienen los bonos de ese país soberano que estamos mirando. Entonces, cuanto más alto es el rendimiento de esos bonos, es porque los inversores se están deshaciendo de los bonos, hacen bajar el precio y en contrapartida sube el rendimiento. Entonces quiere decir que hay más desconfianza contra ese país, porque ningún inversor quiere tener ese bono. O, en definitiva, le están pidiendo un rendimiento mucho mayor al promedio para asumir el riesgo de tener esos bonos en la cartera. Porque es una inversión de riesgo. Entonces es una inversión de riesgo. Gano más, pero corro mucho riesgo. Exactamente. Claro, interesante. Y sobre todo, perdón, para complementar el análisis de la Argentina, también pesa mucho la historia económica. Argentina es uno de los países que más ha defaulteado su deuda pública, digamos. ¿Cuántas veces? Y más de 10 veces a lo largo de su historia. Obviamente que el evento más reciente y el que está en nuestras retinas es el del 2001, que fue hasta el de Grecia el default más grande de la historia y que recién se solucionó 15 años más tarde cuando vino el gobierno de Cambiemos para tratar de incluir en esa reestructuración al 7% que quedaba de los famosos holdouts. ¿Sí? Entonces, no solamente incumplimos la deuda, sino también que tardamos más de una década en llevar una solución, digamos, a aquellos que habíamos incumplido. Y no confundir que todos los bonistas son fondos buitres o que son especuladores, ¿no? Porque en el 2001 hay que recordar que muchos jubilados o muchos inversores argentinos que apostaron al país, obviamente tentados seguramente por las altas tasas o también por un mal asesoramiento, han caído en esa desgracia del default. Entonces creo que meter a todos en una misma bolsa es hasta peligroso, digamos. Para llevarlo a la vida cotidiana, esto es el riesgo país, mide en una persona, va a pedir plata al banco y reúne una serie de condiciones muy críticas y negativas que hacen que sea un deudor muy riesgoso. Probablemente no pague. El riesgo país es como el verás ¿sí? del sistema de mercado de bonos a nivel global. Si tu riesgo país es muy alto respecto a tus países que son, digamos, que tienen igual calificación crediticia en el mundo, quiere decir que el inversor desconfía mucho de tu capacidad de pago. Está midiendo capacidad de pago, es decir, tener los recursos y también voluntad de pago. ¿Por qué hoy el riesgo país está muy alto? El gobierno de Cambiemos lo que ha mostrado sí es una voluntad de pago permanente y nadie duda de eso. El tema es la capacidad de pago y el tema es que en el medio tenemos un evento político que ahí, digamos, la voluntad de pago, según quien gane, está discutida también. Te invito a escuchar las palabras del presidente Macri en relación a este tema. Lo vemos. Porque el mundo duda que por ahí los argentinos queremos volver atrás y eso le da mucho miedo al mundo. Entonces aumenta el riesgo país, toman posiciones más defensivas, pues yo creo que están equivocados. La duda es infundada de los argentinos, no vamos a volver atrás. Los argentinos entendimos que la magia no existe, el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad,
a comportamientos patoteriles que no sirven, no suman. Lo que suma es escucharse, dialogar, es trabajar en equipo. Bueno, lo estamos escuchando el presidente asociar la suba, este subidón del riesgo país, con la posibilidad de que gane otra fuerza política, se refiere al pasado, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿esta es una afirmación de electoralista, de una parte interesada, o es un análisis que se hace en torno a la Argentina y que da por resultado este riesgo país? Bueno, a ver, desde la investidura presidencial es lógico escuchar estas palabras del presidente tratando de inyectar credibilidad, digamos, en un momento delicado. Lo que pasa es que las encuestas, a priori las que conocemos, dan otra tendencia, ¿no? Y en esa tendencia también están las expectativas que tienen los inversores. Y en el medio, en definitiva, es una cuestión de dinero también, ¿no? No es una cuestión de fe apostar a un país o no, digamos, sino es una cuestión de, bueno, hay gente que está invirtiendo su ahorro de toda la vida, o hay gente que está invirtiendo o a fondos de pensiones a nivel global que invierten en deuda argentina y que en definitiva si perciben ese riesgo, que es lo que muestran las encuestas, y bueno, tienen que tomar decisiones. Pero ¿sí? ¿quién elabora el índice del riesgo país? El índice es un índice privado que elabora el JP Morgan, la banca norteamericana, pero digamos participan todos los países del mundo y es en función de los datos públicos que hay de las cotizaciones de los bonos, digamos, no es algo subjetivo, ¿sí? No es subjetivo y no es político, quiere decir, la consideración del escenario electoral y la posibilidad de que gane Cristina Fernández de Kirchner, como señala el presidente, ¿está integrado en esa construcción del número del riesgo país? Sí, por supuesto, cuando nosotros miramos, bueno, países de igual calificación crediticia que la Argentina, digamos, que están cotizando por ahí en riesgos países de 400, 500 puntos básicos, quiere decir que este diferencial de casi el doble que tiene la Argentina tiene que ver justamente esta expectativa política muy negativa, digamos, de la vuelta de un gobierno para nada, digamos, amigo de los mercados, con reglas de juego inestables, y evidentemente todo ese cóctel pesa en el precio de los bonos y en la expectativa que haya a futuro, ¿sí? Es decir, que de alguna manera es alarmante la cifra del riesgo país, pero políticamente lo beneficia al gobierno, porque lo que está midiendo es la aversión al riesgo de exponerse a una futura presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esa lectura es muy válida, ¿sí? Es como una paradoja, porque también, digamos, al gobierno le conviene que Cristina Fernández de Kirchner por algún motivo se sume al round o al ring, digamos, y bueno, que se polarice la elección. Pero en definitiva en el medio hay mucho costo financiero para el país, mucho costo de credibilidad para los inversores. Y también el hecho de llegar a esta situación hoy con Cristina Fernández de Kirchner con posibilidad de ganar las elecciones tiene que ver como conclusión de que tampoco se han hecho demasiado muy bien las cosas en el gobierno de Cambiemos. Bueno, entonces, aquí va la siguiente pregunta. ¿El riesgo país está teniendo en cuenta la incapacidad del gobierno para manejar esta crisis, la incapacidad para haberla evitado, y está midiendo el futuro de ganar Cambiemos las elecciones? ¿Cuál es su plan de gobierno? Que mucho no sabemos, alguna continuidad de algunas cuestiones estructurales. ¿Está midiendo eso de que el gobierno no ha sido tan talentoso para esto? Sí, sin duda. El riesgo país incorpora todos los aspectos, digamos. Sí, que Cristina Fernández de Kirchner podría decir que este nivel de riesgo país, para hacerle una lectura a favor, tiene que ver con la inoperancia del gobierno para manejar cuestiones económicas. Sí, sería un poco una lectura un poco cínica teniendo en cuenta el historial de Cristina Fernández de Kirchner en su relación con el mercado en los 8 años que estuvo en el gobierno. Pero podría ser, sí. Objetivamente también incorpora parte de la realidad actual el índice. Sí, de todas formas no sé cuánto le interesa al gobierno, a un posible gobierno kirchnerista, convencer al inversor, mirar los riesgos, el índice de riesgo país, etcétera, con, digamos, esas políticas tan opuestas o confrontativas que tuvo con el mercado y con los inversores. En definitiva, a ver, ¿por qué a los ciudadanos comunes nos tiene que importar esto, más allá de que trabajemos o no, en la cuestión de las finanzas? Básicamente porque el riesgo país tiene un impacto directo sobre el riesgo del crédito interno en la Argentina, sobre el costo del crédito en la Argentina. Y también para argentinos, para los bancos argentinos. A ver, la contracara del riesgo país es que, digamos, tenga que el Banco Central subir las tasas de interés lo suficientemente alto como para evitar una fuga de dólares en la Argentina. Eso se traslada después a los créditos que uno puede sacar para el consumo, créditos hipotecarios. Es un círculo que se retroalimenta. Los precios también. Los precios, obviamente, no es una variable aislada y ajena a la realidad económica del día a día nuestro. Y también en un país que necesita, digamos, poner sobre la mesa un proyecto de país de 10, 15 años para financiar
el desarrollo y el crecimiento económico, es imposible hacerlo sin ahorro, ¿sí? Sin ahorro. Y sin ahorro a tasas relativamente baratas en el sentido de que se pueda repagar. Claro. Estas tasas de riesgo país lo que indica es que el ahorro disponible en el mundo para la Argentina hoy está prácticamente cerrado. Y es por eso que nosotros recurrimos al Fondo Monetario Internacional también, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Prestamista de última instancia, como Exacto. se dice, claro. Y después del fondo, ¿qué? Digamos, ¿no? Claro, Ese es el gran miedo que hoy está, digamos, haciendo que los bonos argentinos sean muy golpeados, mucho más que en el resto del mundo emergente, aun cuando estamos pasando días turbulentos para los mercados emergentes en particular. Diego, dijiste que los millennials quizás no habían escuchado nunca hablar del riesgo país. ¿Cuándo era un tema? ¿Cuándo fue la última vez que el riesgo país fue un tema por sus niveles, ¿no? La última vez fue en la época de la Rúa 2000-2001. Sí. Si ustedes recuerdan, había como una parodia, que un programa de medianoche mostraba un muñequito que parodiaba, digamos, cómo iba creciendo el riesgo país, hasta que en definitiva nos encontramos en la salida del ministro de Economía Cavallo en ese momento, de la Rúa y del default de la deuda argentina. ¿A cuánto se llegó en ese momento? ¿A qué riesgo país se llegó? Bueno, en realidad cuando Argentina defaultea la deuda ya deja de conmensurarse, llegó a niveles de 5.000. Inmediatamente antes de defaultear. Y más o menos a niveles de 1.500, 1.600. Obviamente no son comparables estrictamente con la situación de hoy porque era otro mundo también. Sí, sí. En el mundo estaban las tasas de interés muy altas, los precios de los commodities que tanto exportamos nosotros eran otros, digamos, mucho más bajos. Y obviamente no teníamos este respaldo del Fondo Monetario Internacional con su programa, programa a la Argentina, digamos. ¿No? Hoy el crédito que le dio el Fondo Monetario de la Argentina representa casi el 40% de su préstamo total en el mundo. Así que hay una famosa frase que dice, bueno, cuando vos le debes al banco $10.000 y no los podés pagar, entonces tenés un problema. Ahora, cuando le debes 10 millones de dólares, el problema es de los bancos, es del banco o de los dos. Claro. Y es un poquito en la disyuntiva que se encuentra el Fondo Monetario hoy. Digamos, claro. ¿no? El fondo esperaba que esta situación, cuando efectivamente se hace el acuerdo el año pasado, ¿se podía prever que el riesgo país iba a tener estos niveles? No, al contrario. Digamos, el acuerdo del fondo se pensó justamente para estabilizar a Argentina en términos financieros, para que haya un periodo de transición de 6 a 8 meses y en definitiva el riesgo país vuelva a niveles relativamente normales para la Argentina. Argentina va a poder refinanciar sus pasivos en los mercados voluntarios. ¿Qué sería normales? Normales, en el gobierno de Macri en el año 2016-2017, cuando había confianza en este gobierno, el riesgo país llegó a estar abajo de los 400 puntos básicos. ¿Sí? Y en el mejor momento de la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿a cuánto llegó? Los momentos de mayor confianza. Bueno, en realidad estaba distorsionado porque el riesgo país, al tener, digamos, todavía esa parte de holdouts o de deuda que no estaba arreglada, entonces estaba distorsionado. Siempre estuvo en un promedio entre 1.000 y 1.200 puntos. Claro, heredado de acá el default. Heredado del default y de la falta de voluntad de solucionarlo. Y Argentina, digamos, durante ese periodo no iba a los mercados de deuda voluntaria, sino que en el mejor de los casos le pedía plata a Venezuela. Cuando Venezuela no nos pudo prestar más al 15%, empezamos a usar las reservas internacionales contra emisión monetaria, digamos. Así que bueno, son caminos, obviamente, pero pensar un país de largo plazo sin crédito es inviable y es imposible. Diego, hay otro indicador que también subió y que es preocupante, y me interesa que lo expliques con esta claridad que lo haces, que es el valor de seguro contra default a 5 años. Bueno, la contracara del riesgo país es que el riesgo país nos indica que cada vez tenemos más riesgo de cobrar los bonos argentinos como inversor, ¿sí? Entonces lo que se negocia en Estados Unidos, en Wall Street, son seguros contra ese default eventual. Es como un seguro. O sea, vos compras un seguro para que tu casa, digamos, esté protegida contra incendios. Si se incendia, entonces el seguro te va a pagar, digamos, el valor que estaba asegurado tu dinero. Si hay un riesgo de que un país defaultee a 5 años, exacto. Si hay un evento de incumplimiento, hay CDS de 1, 2, 5 y 10 años. Si hay un evento en algún momento de incumplimiento de deuda, entonces uno está pagando una prima, ¿sí? Para cubrirse un eventual default y que le devuelvan todo. Obviamente que también, cuanto más cara la prima es porque más riesgoso es el subyacente. La contracara, en este caso, la deuda argentina. ¿no? Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Digo, estamos con las expectativas del ingreso de divisas por la liquidación de la cosecha del campo. ¿Eso sirve para algo en este contexto? A ver, es un vaso de agua en el desierto. Obviamente que en años electorales en Argentina siempre tenemos dolarización de los ahorros, ¿sí? De portafolios, como decimos nosotros.
Entonces era inevitable no pensar que pueda ocurrir ahora. Ahora, la dolarización... ¿Inevitable qué cosa? ¿Que pueda ocurrir qué cosa? Que la dolarización de las carteras Está de bien. inversión, digamos, Sí. en épocas de elecciones. Ahora, cuando vos tenés tanta incertidumbre política, cuando tenés una recesión económica y cuando ves que la disponibilidad de dólares es escasa, entonces eso tiende a acelerar la demanda de dólares. Obviamente que si se liquidan dólares del campo va a ser mejor porque va a ser un mercado más abastecido. La pregunta es si alcanza, digamos. Y mirando un poquito más allá es, bueno, ¿y después de las elecciones qué? Obviamente dependerá del gobierno que gane o del partido que gane, pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo construimos un país de 10, 15, 20 años para evitar repetir estos fenómenos que son no solamente recurrentes en Argentina, sino que se dan cada vez con menos tiempo, digamos, ¿no? Entonces es más complicado. Diego, última pregunta. Sin esperar a las elecciones, que es largo plazo todavía, ¿cómo se sale de estos niveles de riesgo país ahora? Y es muy difícil. Creo que hay como una sobrereacción. Primero hay como fechas claves. O sea, estamos hablando sobre supuestos. Y el supuesto hoy que maneja el mercado es, bueno, que Cristina se presente y que tiene chances de ganar. Ahora, se va a presentar, bueno, el 22 de junio van a cerrar la lista, vamos a ver. Después el otro evento son las elecciones primarias. Después las elecciones de octubre y si hay balotaje, el balotaje. Es muy difícil. ¿Solo es política? Es política y económica. ¿No hay nada que el gobierno pueda hacer? Obviamente que si vemos algunos pequeños brotes verdes de la economía, puede, digamos, darle más margen a Macri a que gane la reelección y eso hacer descender el riesgo país. Pero creo que de aquí hasta que se defina el nuevo gobierno vamos a ver incertidumbre, riesgo país que va a estar bajo presión y seguramente, digamos, vamos a tener que esperar a que haya un nuevo gobierno para una inyección de confianza y credibilidad de cara adelante, no solamente para los argentinos, sino también para los inversores. Muchísimas gracias, Diego, por estos detalles y esta perspectiva. Nos vamos ahora a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.